ocurren a una velocidad vertiginosa. Comprender la realidad parece cada vez más difícil. Pero esos cambios nos afectan, y debemos prepararnos para lo que viene. En Enfoque Político Global analizamos y explicamos la actualidad en un lenguaje claro y directo. Sin vueltas. Sin compromisos. Información precisa para comprender lo que realmente importa. Enfoque Político Global. Análisis profundo en lenguaje cotidiano. Porque entender tu mundo es ser parte activa de él. Los cambios en el mundo ocurren a una velocidad vertiginosa. Comprender la realidad parece cada vez más difícil. Pero esos cambios nos afectan, y debemos prepararnos para lo que viene. En Enfoque Político Global analizamos y explicamos la actualidad en un lenguaje claro y directo. Sin vueltas. Sin compromisos. Información precisa para comprender lo que realmente importa. Enfoque Político Global. Análisis profundo en lenguaje cotidiano. Porque entender tu mundo es ser parte activa de él. Bien, estamos de regreso en el segundo bloque de Enfoque Político Global. Las elecciones en Brasil están previstas para el 4 de octubre. Queda poco menos de dos meses para que llegue ese momento. Calculo que van a venir momentos mucho más caldeados en los discursos de cada uno de los candidatos, y me imagino que uno de los temas más frecuentes que se van a utilizar son las acusaciones mutuas. En el caso de Lula podrá decir de la situación del papá de Flavio, que está detenido, preso, acusado, y del senador Bolsonaro, que también está acusado de traición a la patria por ir a Brasil pidiendo que presionen a los jueces federales en Brasil. También Bolsonaro tiene mucho para acusar a Lula por haber estado preso por corrupción, por coimas, etcétera. Así que lamentablemente creo que no se va a esquivar ese tema, sino que va a ser uno de los principales caballitos de batalla en estas elecciones para ganar la simpatía de los electores, seguramente dejando de lado las propuestas y las cosas positivas que hizo Lula en el gobierno, las negativas que hizo y las propuestas que tiene tanto Lula como Bolsonaro para ofrecer a los brasileños en el gobierno que les toque a cada uno. Bien, con esto en perspectiva en el Brasil, vamos a estar atentos porque sí, estoy seguro que va a ser noticia constante para que el ciudadano argentino pueda analizar y pueda también aprender de cómo se lleva adelante esta campaña electoral, cuáles son las conductas de los candidatos, y poder tenerlo como referencia para cuando llegue el momento electoral en nuestro país. Ahora vamos a pasar a la segunda elección próxima, porque la de Brasil es el 4 de octubre y el 27 de octubre llega las elecciones en Israel. Quería dejar como punto saliente de elecciones en Israel que es la primera vez en 40 años de política y de gobierno de Israel, que se llama elecciones en el momento cuando termina el mandato. Todas las elecciones anteriores fueron anticipadas. Recordemos que en Israel hay una elección indirecta para el presidente. Se vota por los candidatos, por los diputados, y es la Knesset, el Congreso, el Parlamento israelí, el que decide quién va a ser el presidente. Cuando el presidente pierde la confianza, pierde el apoyo en la Knesset, tiene que llamarse a elecciones, y durante 40 años ninguno de los electos para el cargo de primer ministro completó ese ciclo. Fueron interrumpidos siempre con idas y vueltas, pero esta es la primera vez en 40 años que Benjamin Netanyahu va a cumplir su
su tiempo de mandato de forma íntegra. Pero lamentablemente esto no se debe a un buen gobierno exclusivamente, no se debe a que hay una plena vigencia de la constitucionalidad y de la democracia en Israel, sino que se debe que se llegó a este momento por el estado de guerra en que se encuentra Israel durante casi 2 años a esta fecha, lo cual ha impedido realmente de que se trate el tema del apoyo o continuación o no de Benjamin Netanyahu. Entonces ese es un punto saliente, primera vez que han, digamos así, han aguantado, han soportado, han permitido que un primer ministro culmine su tiempo para el cual fue electo. Sí, bueno, es una de las elecciones, campañas electorales más tensas que ha pasado el país de Israel, porque esta situación, como recién recalcaba Luis, lo que está pasando en el conflicto del Medio Oriente con Irán, lo que está pasando en Gaza también es importante con este grupo militarizado de Hamas, esta tensión está constantemente y en medio de esta campaña dirigentes palestinos acusan a Netanyahu de retrasar cualquier tipo de acuerdo o definitivo sobre Gaza. Recordemos que Donald Trump había hablado de que se iba a llegar a un acuerdo, para que sacarle las armas definitivamente a este grupo militarizado Hamas para poder que asuma un nuevo gobierno palestino. Netanyahu habla de que sectores de dirigentes palestinos hablan de que Netanyahu está totalmente negado a esta situación y que quiere llegar a poder considerar lo que es asumir este acuerdo después de las elecciones, no antes, sino lo va a postergar hasta después de las elecciones para definir lo que está en Hamas. Obviamente, también es un retroceso a lo que venía supuestamente dado el acuerdo de Estados Unidos, diciendo de que Israel se iba a iba a salir totalmente de Gaza, de la franja de Gaza, para que asuma un gobierno nuevo palestino. Netanyahu habla de que no va a ser así, sino está totalmente desarmado militarmente lo que es este grupo militarizado Hamas. Entonces la situación está siendo en conflicto, teniendo en cuenta de que hace mucho tiempo vienen haciendo sobredichos de Estados Unidos e Israel, no se están poniendo de acuerdo y este acuerdo lo había lanzado, lo había pronunciado Donald Trump hace ya más de una semana y media. Y hoy Netanyahu habla de que no va a llegar a un acuerdo hasta que después de las elecciones. Bien, el principal opositor para Benjamin Netanyahu es un líder, ahora se llama el Partido Junto porque es una alianza con otro candidato, su nombre es Naftali Bennett, es un candidato que ya fue en otra oportunidad el primer ministro israelí y también fue con su compañero de fórmula ahora quienes le ayudaron a llegar en coalición dentro del Parlamento israelí para poder ser electo primer ministro. A mi entender, el día de ayer Benjamin Netanyahu rechazó totalmente un posible acuerdo de paz que propone Estados Unidos para la Franja de Gaza. Lo hizo con una frase que popularizó muchísimo, una frase que tiene mucho contenido electoral de cara al proceso electoral, porque es algo que llega muy de cerca a una gran mayoría de los residentes israelíes. Él dijo, mientras yo sea primer ministro, no va a haber un Estado palestino en Cisjordania ni en Gaza. Bien, esto realmente cae muy fuerte en el espíritu nacionalista de Israel, tanto por su seguridad, por su enemistad con la población palestina. Esta expresión ya de por sí ha dado
por destruido. El intento de acuerdo de paz que proponía Donald Trump, al cual jamás había aceptado, llegándose a un punto en donde no solamente la desconfianza, no solamente el temor, sino que los cálculos que están haciendo cada uno para ver cuál es la mejor decisión, llegan a un punto que es realmente prácticamente inexplicable. Benjamin Netanyahu dice: nosotros queremos un desarme total de Hamas, no solamente de palabras, un desarme real y total. Primero se desarman y después firmamos el acuerdo de paz. Y Hamas, por su parte, pone la misma condición: nosotros nos vamos a desarmar, pero ustedes primero retírense de Gaza. Así que cada uno con su posición, ¿quién cede primero? Si yo me retiro de Gaza y vos no te desarmás, si yo me desarmo y vos no te retirás de Gaza. Bueno, la situación beneficia en muchos aspectos las aspiraciones de reelección de Benjamin Netanyahu para el día martes 27 de octubre, una de las elecciones que va a ser más reñidas, históricas, y que puede cambiar el mapa geopolítico de la región y que puede cambiar sobre todo la situación de crisis, de tensión militar y de guerra que existe en Medio Oriente. Sí, más allá, como recién decía Luis, más allá de quién gane, numerosos analistas consideran que esta elección va a definir distintos puntos centrales en el futuro de Israel. Lo que está pasando recién, la estrategia frente a Gaza, la relación con Palestina, el equilibrio de la seguridad y la democracia y el modelo de un país que quiere seguir a pesar de lo ocurrido que fue a inicios del 7 de octubre de 2023, donde pasa esta situación con Gaza, ya lleva mucho tiempo. Entonces, sea quien gane, va a tener que definir ciertos puntos, o tanto para bien o para mal. Esta situación está poniendo en tensión y distinta parte de la población empiezan a tener miedo sobre si estas elecciones van a ser transparentes o no. Esta situación siempre está el conflicto, en este caso con las elecciones, para ver cómo van a llegar. Y eso va a ser a definir. Y son este punto clave, que es definir cuestiones centrales, y va a ser un cambio total en el Medio Oriente, porque está siendo foco de conflicto Israel, tanto con Irán como estuvo con el Líbano, con la Franja de Gaza y con grupos militarizados que también se encuentran en la parte de esa población. Así es, las encuestas para estas elecciones dan una leve ventaja para el candidato de Juntos, para Naftali Bennett, y esto no le asegura la elección como primer ministro dentro de la Knesset, sino que va a necesitar alianzas con otros partidos. Sin embargo, tiene una leve ventaja. Vamos a ponerla entre un 28 diputados a favor de Juntos y 25 para Benjamin Netanyahu, sobre un total de 61 diputados. Así que calculemos 7 u 8 diputados que van a decidir el futuro de Israel también van a tener un valor importante con sus electores para decidir cómo se resuelve la elección del próximo primer ministro israelí. Entonces, uno de los partidos llamativo, uno de los partidos que va a tomar parte de esta elección se llama Partido Árabe Islamista, que por lo general siempre saca 2 o 3 representantes en la Knesset, y que va a poner en la mesa de negociación para votar a favor de uno u otro, más inclinado para el lado de Bennett, porque Netanyahu completamente rechaza todo acuerdo con ningún pensamiento árabe palestino. Entonces va a poner mucho precio para apoyar a Bennett a cambio para alcanzar el cargo de primer ministro, seguramente solicitando algunos beneficios para la población
árabe-palestina, que no es menor en ese estado. Naftali Bennett, como recién decía Luis, es un político israelí, de derecha que fue primer ministro entre junio de 2021 y julio de 2022. Llegó al poder encabezado por una coalición muy diversa y logró poner fin a lo que son 12 años consecutivos de gobierno de Netanyahu. Entonces ya llegó al poder, en este caso compitiendo contra Benjamín Netanyahu, y es una de las personas más referentes de la oposición para poder asumir como un nuevo primer ministro en Israel con esta situación y poder hacerle frente a quien es el actual primer ministro Benjamín Netanyahu. Bien, para terminar, vemos también una situación parecida a las elecciones de Brasil. El tema de corrupción no va a estar fuera de discusión y de la propaganda electoral mientras se realicen las campañas políticas, ya que Benjamín Netanyahu está afrontando 4 denuncias, 4 procesos, está procesado en 4 denuncias por mal desempeño, por corrupción, por coimas y aparte de eso tiene un pedido de captura de la Corte Penal Internacional acusado de crímenes de guerra y de genocidio. Esto también en el ámbito internacional que repercute, que tiene mucha incidencia en lo que puede llegar a votar el ciudadano israelí, ha provocado una especie de resentimiento global en contra del Estado de Israel a causa de su conducta en las maniobras y los ataques militares en Gaza. Estaba fijándome respecto de cuáles son los países que en la actualidad están apoyando el conflicto israelí que tiene en el Líbano, que tiene con Gaza, que tiene en Cisjordania, y sinceramente no es para sorprender, pero es malo saberlo que solamente Estados Unidos está del lado de Israel de forma diplomática, de forma militar, de forma económica y de forma diplomática. Absolutamente todos los países de las Naciones Unidas están pidiéndole a Israel que cese con la matanza en Líbano y en Gaza. Todos los países están acusando a Israel de crímenes de guerra y es un desprestigio que puede calar hondo en la población en el momento de decidir su voto por uno u otro postulante. Esto es una realidad muy fuerte, no son especulaciones. En un momento cuando esto empezó, se recibió con decisiones de apoyo de países de la OTAN, de la Unión Europea y de Rusia y de otros países orientales, aparte de Estados Unidos. Pero a medida que se fue avanzando este conflicto, una vez que ya se pensó que estaba terminada las represalias de parte de Netanyahu por el ataque de Hamas inesperado, que dio inicio a este conflicto, al ver que esto recrudecía y no tiene fecha de finalización, se desconoce cuál es el objetivo final, hasta dónde quiere llegar el primer ministro, ha empezado a cosechar el reproche de toda la diplomacia y de los gobiernos de todo el mundo. Quiero corregirme, quiero corregirme por algo que es demasiado importante. Argentina también apoya a Israel, nuestro país está apoyando a Israel en este conflicto para que siga adelante y logre todos sus objetivos. Sí, bueno, esta situación que viene pasando en Israel no es algo nada nuevo. A ver, estos grupos militarizados, tanto Hezbollah, Hamas, aún Irán, siempre han tenido una tensión constante con Israel. Las medidas que ha tomado en este caso Benjamín Netanyahu para
con Gaza, para la franja de Gaza, está siendo de debate constantemente, pero hubo una cuestión acá que todos olvidamos o que se pasa ya a un plano secundario, es cómo empezó este conflicto, cómo empezó a ser una escalada constantemente desde este grupo de Hamas, y tener en cuenta que son decisiones propias de estos grupos militarizados y así como el gobierno israelí. O sea, la gente y la población en general termina teniendo las consecuencias de decisiones que toman los representantes o los que están ahí o los que gobiernan de manera democrática o que se asumen a sí mismos, digamos. Entonces esta situación está pasando constantemente y me llama la atención cómo en este caso sí, a Israel le tiene distintos tipos de denuncias con respecto al genocidio, que se habla de un genocidio en Gaza, que se habla de crímenes de guerra, todas las situaciones, pero cuánta acusación también hay para estos grupos. Hay muchos países que han nombrado a estos grupos como Hamas, Hezbollah, como terroristas, pero hay otros que no se pronuncian, y teniendo en cuenta que estos grupos siguen estando, tienen la ayuda económica, militar, desde Irán. Entonces la situación está compleja porque hay una división, pero hay podría decirse una doble moral también en muchos aspectos, porque por un lado acusamos a una cosa y por otro lado es como que no sé si es tan malo lo otro. Entonces es una doble moral donde no se condena algunas cosas y otras cosas no se condena dependiendo de quién, y es un llamado de atención en general. Así es. Lamentablemente estamos ante líderes que tienen una decisión de matarse entre ellos. Lo hizo Hamas en su momento, también Hezbollah, también los hutíes, y ahora equiparándose a Hamas, a Hezbollah y a los hutíes y superándolo por lejos está Netanyahu. Es un líder que está haciendo un genocidio, una limpieza racial total, que supera en cantidad de víctimas en más de 10 veces a todos los otros grupos juntos. No se trata de justificar una cosa con otra, no se trata tampoco de medir lamentablemente quién es más malo o menos malo. Deberíamos de estar realmente valorando quién está buscando la paz por sobre todas las cosas, sobre los intereses personales, sectoriales, y que no llevan a ninguna buen puerto. Esto lamentablemente está escalando. Ya los hutíes han empezado a matar soldados en su propio país, hoy otros 14 más, aparte de los 38 que lo hizo la semana pasada, bombardeando refinerías importantísimas en Arabia Saudita. Turquía y Egipto se expresaron apoyando a Hamas, pidiéndole a Donald Trump que ejecute de manera con mucha autoridad, con mucha fuerza, el acuerdo que se pretende lograr con Hamas en Gaza e Israel, y la postura de no ceder para nada en ese sentido de Netanyahu hace que se siga estando en un peligro latente de que esta extensión del conflicto llegue a grados insospechados. Bueno, hemos llegado ya al final de este programa. Recordarles que vamos a reencontrarnos el día viernes para seguir brindando información y ver cómo sigue escalando esta situación, lo que está pasando en Colombia, lo que está pasando en las elecciones de estos países que a nivel internacional nos van a terminar afectando por las relaciones internacionales que va a entablar nuestro país. Así que recordarle eso, nos vamos a reencontrar el día viernes. Espero que tengan una muy buena jornada. Nos vemos. Los cambios en el mundo ocurren a una velocidad vertiginosa. Comprender la realidad parece cada vez más difícil. Pero esos cambios nos afectan y debemos prepararnos para lo que viene.
En Enfoque Político Global analizamos y explicamos la actualidad en un lenguaje claro y directo. Sin vueltas. Sin compromisos. Información precisa para comprender lo que realmente importa. Enfoque Político Global. Análisis profundo en lenguaje cotidiano. Porque entender tu mundo es ser parte activa de él.